conversar con el médico epidemiólogo, doctor en epidemiología y control de enfermedades globales, Antonio Quispe, desde Perú. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Luz. Gracias por la oportunidad de comunicarse desde Perú. Muchas gracias a usted por comunicarse a esta hora. Sabemos que son 2 horas menos, además, allá en Perú, así que le agradecemos también su disposición para conversar sobre esta nueva subvariante o los niveles de contagio que hay en Chile, la preocupación que hay en el mundo respecto de lo que podría significar. ¿Es realmente preocupante? Bueno, hay 3 cosas que aclarar, ¿no? Lo primero es de que sí es cierto, existe este reporte de este nuevo sublinaje de Ómicron que es BF7, pero el gobierno chino no está haciendo un esfuerzo por, que dicho sea de paso, ha declinado su responsabilidad de actualizar las cifras oficiales, tanto en casos como en fallecidos y sin notificación. Hay un grupo de expertos mundiales que están monitorizando lo que está pasando en China, pero son muy pocas las frecuencias que han entrado a este repositorio mundial para ser genotipificado. Entonces, en esos reportes estarán de BF7, de XBB y otros nuevos sublinajes de Omicron que están circulando, pero a ciencia cierta no se sabe cuál de estas variantes está motivando este brote. Lo que sí sabemos es que en los últimos 4 semanas han producido más de 230 millones de casos, con récords de 32 millones por día. Entonces, el nivel de contagio que se está dando en China, sabiendo que es un país de 1.500 millones de habitantes, es enorme y en particular preocupa porque es un caldo de cultivo para la aparición de nuevos sublinajes de Omicron o potencialmente nuevas variantes. Entonces, esa es la alerta, eso es lo que está pasando allá y con tantos casos, sin importar qué tan menos letal sea esos sublinajes, nuevos sublinajes de Omicron, lo que pasa es que el sistema colapsa, ¿no? Y hay ciudades en China que han reportado específicamente eso, el colapso de sus servicios de salud, el colapso de sus mortuorios, que están sobreabrumados por la cantidad de adultos mayores que requieren hospitalización, incluso están afrontando crisis de oxígeno y cosas que no se habían visto en la pandemia desde hace un año, ¿no? Y realmente el volumen de casos que están recibiendo, pues evidentemente es un volumen que sobreexcede la oferta de servicios de salud en un país tan afinado y con ciudades con millones de habitantes tan grandes como lo es China. Se sabe que, por ejemplo, lo comentaba la nota, ¿no es cierto? Hay distintos países que están pensando poner restricciones a los viajeros que lleguen desde China a Estados Unidos. Es uno de ellos. ¿Es algo que los gobiernos nuestros en Latinoamérica debieran pensar? No, ya se han hecho demasiadas evaluaciones para cometer de nuevo ese tipo de errores, ¿no? El virus circula y es imposible pararlo precisamente porque es altamente contagioso. No tenemos ninguna prueba que nos ayude a diagnosticar transmisión en el nivel de asintomáticos y realmente es algo muy fútil, ¿no? Lo que sí hay que hacer es entender de que estamos en esta nueva situación que se conoce como la nueva normalidad, en la cual nuestra responsabilidad es mejorar los servicios de salud para que estas cosas no nos sucedan. Y si algún presidente o país latinoamericano aún no lo entiende, es importantísimo que lo entienda ya, porque la COVID no se va a ir a ninguna parte. Vamos a tener siguiendo ola tras ola tras ola tras ola, y lo único que va a pasar es de que vamos a tener muertos y casos que son completamente prevenibles si tuviéramos las vacunas actualmente, las bivalentes, que recién están llegando a Latinoamérica, si tuviéramos un sistema de salud que realmente tenga atención primaria y que permite captar a estos pacientes susceptibles cuando se estén complicando antes que lleguen complicados a los hospitales, y tenemos servicios de hospitalización suficientes como para que nuestro sistema de salud no colapse, ¿no? Y mientras eso no se haga, y es lamentablemente una de las características de la gran mayoría de países en Latinoamérica, pues lo que vamos a obtener es cantidades de muertos absurdamente altas, que son completamente prevenibles, y seguimos afrontando olas preocupándonos el sistema de salud colapsa o no colapsa. Doctor, ¿cuál sería? Por favor, dígame. Sí, estoy mirando las cifras de Latinoamérica y el repunte que está pasando, como se proyectaba en este cierre del año, que es post-Navidad, que lamentablemente coincide con ese periodo de incubación con las fiestas de Año Nuevo, es enorme. Uno mira la curva de Latinoamérica en casos y está así. Y no solamente en países como Perú, Chile, Brasil, Bolivia, sino en general el promedio sudamericano está subiendo. ¿Por qué razón? Porque tenemos estos 2 sublinajes de Omicron que están compitiendo entre ellas por quién predomina, que son XBB y BQ1, que en Estados Unidos ya están advirtiendo que ha sido un descendiente de XBB, que es XBB 1.5, que está causando incremento de hospitalizaciones en Nueva York. Claro. Entonces, ojo con eso y a estar muy alertas con lo que viene en esas primeras 2 semanas de enero. Claro, que en Chile, por ejemplo, la saturación
o la ocupación de camas críticas o de las horas, ¿no es cierto?, en los consultorios o centros hospitalarios, también se ha debido a la mezcla de distintos virus, desde la influenza al sincicial y otros que, a propósito de haber sacado las mascarillas, ¿no es cierto? Recordemos que Chile fue uno de los países más estrictos también en Latinoamérica y en el mundo respecto de sus medidas y los no, las no fortalezas inmunológicas que pudimos desarrollar precisamente por esos altos niveles de prevención han hecho que estos virus aparezcan en épocas donde habitualmente no se veían, y esa combinación también ha sido muy compleja. Entonces, ¿cómo hay que pensar? Uno dice, hay que desarrollar inmunología, o sea, sistema inmune, hay que fortalecerlo, no es bueno volver a usar mascarilla completamente. Otros dicen que por el contrario, que hay que protegernos porque, como usted bien señalaba, siempre se terminan saturando los sistemas hospitalarios. ¿Cuál es la combinación, el equilibrio, si es que pudiera haber perfecto? Primero hay que entender que el virus va a seguir evolucionando precisamente para adquirir esas características que ahora lo distinguen, ¿no? Su capacidad de evadir la respuesta inmune y su nivel de transmisibilidad. Entonces, cuando estamos ahora reportando los nuevos linajes, los comparamos en esos dos aspectos. Por ejemplo, XBB 1.5 es actualmente la variable su linaje Omicron más contagiosa que hay. Tiene un nivel de mutaciones que ha sido cuantificado en la 9ª mutación, que tiene dos características, ¿no? Mayor capacidad para evadir la respuesta inmune, mayor capacidad de crecimiento comparado con la última variante predominante, que es en este caso XB1. Y lo que sucede en la práctica es de que lo que tú mencionas, ¿no? Hay dos formas de protegerse. Con las vacunas, pero ya requieres tener una 4ª dosis o en todo caso la suerte de acceder a las vacunas bivalentes. Y dos, haberte expuesto, y dependiendo de cuánto tiempo pasa desde tu última exposición, ya sea a una vacuna o a un evento o episodio de COVID, tu nivel de inmunidad se va cayendo en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede en esa época del año? Sucede lo que tú mencionas, ¿no? Se dan todas las condiciones para transmisión de virus por aerosoles porque estamos en cierre de fin de año y la cultura latinoamericana es de fiestas de Navidad, una campaña navideña que dura un mes, los cierres de fin de año y las fiestas de fin de año, la aglomeración de personas en espacios cerrados, que son todas las condiciones que favorecen que ese tipo de virus se incrementen y ejercen una presión tal sobre el sistema de salud que reportan esos números, ¿no? Aumento de hospitalizaciones, aumento de fallecidos, aumento de casos severos, etcétera. Pero el cambio de chip que tenemos que dar como países es enfocarnos en los susceptibles. Ajá. ¿Quiénes son los vulnerables y esos susceptibles? Son precisamente aquellas personas que por su edad son avanzada, por su estado de comorbilidad, porque tienen un nivel de inmunosupresión o una enfermedad crónica, que tienen un riesgo incrementado de enfermedad severa, de hospitalización o de morir. Entonces, si cambiamos de chip y empezamos a preocuparnos por ellos, literalmente lo que vamos a tener es una estrategia que se acomoda a la realidad de que estamos enfrentando en este momento con respecto a la pandemia. Mientras no hagamos eso y queramos seguir abarcando a todos con los pocos recursos que tenemos, pues lamentablemente no vamos a ser ni eficientes ni eficaces. Bueno, efectivamente aquí en Chile, recordarle a las personas que nos están viendo, tienen acceso a la vacuna bivalente las personas de riesgo, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas mayores o que son inmunodepresivas, que tienen condiciones críticas para enfrentar entonces un contagio, aprovechar esa vacuna, no olvidarse y por supuesto hacer el llamado a todas las autoridades de los países desde donde nos están viendo para seguir los consejos que usted nos ha entregado, doctor Antonio Quispe, médico epidemiólogo, doctor en epidemiología y control de enfermedades globales. Muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Ustedes son los puertos, felices fiestas y cuídense mucho. Igualmente.